Tenemos los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, donde el Partido Republicano ha ganado la Casa Blanca y también el Senado y ha mantenido el control de la Cámara de Representantes. Un resultado que nadie podía prever previo a estas elecciones. Para saber más al respecto y cómo quedan también los principios no negociables que defiende la Iglesia, estamos con Carlos Polo. Él es presidente, director de Population Research Institute en Latinoamérica. Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie. Un placer estar contigo nuevamente. Pues coméntanos estos resultados para poder apreciar qué significa políticamente y por supuesto también cómo esto puede jugar a favor o también cómo se abre el panorama para los principios no negociables en los Estados Unidos a partir de estas elecciones. Bueno, siempre digo que los resultados abren una posibilidad para que los católicos podamos hacer el mayor bien posible, ¿no? Ciertamente, un resultado a favor de Harris hubiese sido muy negativo y hubiera puesto condiciones muy adversas para el desarrollo de cualquier actividad a favor de la vivencia de la fe católica y de la defensa de la vida. El triunfo de Trump abre un espacio de diálogo y eso es un triunfo que ha sido aplastante. Trump y el Partido Republicano no solo han ganado la presidencia, sino también han ganado el Senado y la Cámara de Representantes, lo que se llama la trifecta. Pero más importante aún, Eddie, lo que ha ganado es el voto popular por una diferencia de 5 millones de votos. Esto quiere decir que Trump empezará su gobierno con un respaldo popular muy fuerte. Lo que se llama el mandato y que hace que todo en adelante, al menos a raíz de estas elecciones, en el futuro próximo vaya a ser verdaderamente bastante diferente a que si hubiera solamente ganado el voto de los electores, como funciona el sistema en los Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de los principios no negociables de la vida y la familia en la composición de este Congreso en los Estados Unidos? ¿Podrá prestarse a que pueda haber un tipo de avance en una agenda legislativa pro vida? Sí, dependerá mucho del movimiento pro vida. Trump es el gobierno de Trump, y no olvidarse que el vicepresidente Vance es católico, es un converso, sienta las bases de un actuar que pudiera ser eficaz, pero repito, que va a depender del movimiento pro vida, que va a depender de cada católico que nos escucha, porque la política de hoy exige eso, una participación activa. Los políticos van a seguir a los movimientos y a los grupos que actúen proactivamente. No debemos esperar que ellos lo hagan todo, debemos ayudarlos, y en ese sentido, el gobierno de Trump y Vance presenta condiciones para los principios negociables muchísimo más benignas. Si hubiera salido Harris, hubiera sido una situación demasiado adversa y hubiera presentado un riesgo muy grande para nuestros temas. Ahora, déjame decirte que el voto católico a favor de Trump, según una encuesta de la cadena de televisión NBC a boca de urna, ha sido 56% a favor de Trump y 41% a favor de Kamala Harris. Esto puede verse de dos maneras, Eddie. Puede verse de una manera optimista, diciendo de que, como tú sabes, Estados Unidos es un sistema bipartidario desde siempre, y desde siempre los demócratas han tenido el voto católico. 56% de votos católicos a favor de Trump es una gran diferencia, y es que Trump rompió esa ecuación de que los católicos votaban por el Partido Demócrata. Pero una visión, digamos, preocupante podría ser de que todavía 41% de los católicos no tienen ningún problema moral ni espiritual para votar por un candidato tan radicalmente a favor del aborto y anticristiano como Kamala Harris. Sí.
Sorprendente, ¿no? Es casi un suicidio social y político, pero lamentablemente ya no son prioridades para ese segmento, aunque como tú dices, el cambio de que el voto católico sea ahora mayoritariamente republicano es claramente un logro político de Trump y sin duda una parte importante de ese voto católico que respondió a Trump es un voto pro vida, sin duda. Hablemos un poco de lo que pasó en las diferentes contiendas con respecto a enmiendas para el aborto. Tuve mucha alegría de saber que en la Florida, donde voto yo como ciudadano, ganó la vida, o sea, no pasó una enmienda que hubiera hecho del aborto un tipo de derecho constitucional y también se rechazó, por ejemplo, la marihuana recreacional, que es un factor de descomposición sobre todo para la juventud. Sí, mira, habría que contar primero a mucha gente que no ha sabido, no se ha enterado que hubo 10 estados que votaron enmiendas sobre el aborto simultáneamente a la votación por la presidencia, el Senado en algunos estados y la Cámara de Representantes, una parte de ellos en cada estado. En 10 estados se votó también por enmiendas relacionadas al tema del aborto, con diferente tema, pero de esas 10 enmiendas, 7 fueron favorables al aborto y 3, incluyendo la que menciona Cedi y la de Florida, rechazaron el aborto legal y mantuvieron la prohibición que ya tenían a partir de la sentencia Dobbs, la sentencia que revocó la infame sentencia de la Corte Suprema Roe versus Wade. Entonces, en 3 estados, Nebraska, Dakota del Sur y Florida, se mantuvo la prohibición del aborto, pero en 7 estados se ratificó el aborto como derecho. En 2 de ellos, lamentablemente en Missouri y en Colorado, perdón, y en Arizona, en Missouri y en Arizona, se revirtió la prohibición que había habido por una ley en el Congreso del Estado. Y en los otros 5 estados restantes, se aprobó el aborto en diferentes etapas del embarazo o en diferentes supuestos como peligro de la vida de la madre, violación o malformaciones congénitas. Esto también habría que verlo de una manera optimista o de una manera, digamos, preocupante. Lo optimista es que el aborto todavía es un tema de debate nacional. Si hubiera salido elegida Harris, se hubiera zanjado el tema del aborto, ya no hubiera sido un tema de discusión y el aborto hubiera sido legal nuevamente, hubieran afectado la sentencia Dobbs a través de leyes federales y el aborto hubiese sido legal en todo Estados Unidos nuevamente tarde o temprano. Como dices tú, Carlos, es importante que los pro vida se organicen y tengan agenda propia para hacer viable la agenda pro vida en todas estas contiendas que no solamente son a nivel del gobierno federal, sino también a nivel de cada estado en adelante, como podemos ver. Muchas gracias, Carlos Polo, director de Population Research Institute para Latinoamérica, por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Edith.